vivíamos haciendo la voluntad de la carne, satisfaciendo nuestros deseos egoístas y estábamos llevando frutos para muerte y para muerte eterna. Entonces, debemos apartarnos de nuestro pecado y clavar nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Sin embargo, esto no significa que nunca más volveremos a ver rastros de nuestros malos deseos. No quiere decir que porque nosotros estemos en Cristo, estemos absentos de pecar. Vamos a tropezar, vamos a pecar, pero esto no significa que nunca más volveremos a ver rastros de nuestros malos deseos. Aún como cristianos podemos pecar, pero ya hemos sido librados del poder del pecado que tenía sobre nosotros y no tenemos que ceder ante él. Cada día debemos entregar nuestras tendencias pecaminosas a Dios y crucificarlas. Necesitamos depender del Espíritu Santo a cada momento para vencerlas. Aunque nosotros como cristianos no estemos exentos de pecar, nosotros debemos de ir a Dios, nosotros debemos de ir a Jesús y depender de Él y de su Espíritu Santo para que nos ayude a vencer nuestras pasiones pecaminosas. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados, como lo hizo David cuando él cometió adulterio con Betsabé. Él le dijo a Dios: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame, purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme más blanco que la nieve. Nosotros tenemos que entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y crucificarlas. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo porque nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a poder dejar de pecar. Por eso es que nosotros hemos venido a Cristo para pedirle ayuda. Porque dice la palabra de Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Pero es necesario reconocer que necesitamos del poder de Dios. Por eso Jesús en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos depender completamente de Dios para poder vencer nuestros deseos egoístas, nuestros deseos pecaminosos. Aquí dice algo interesante en Efesios capítulo 2, verso 3. Dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué dice la palabra que éramos por naturaleza hijos de ira? ¿A qué ira se está refiriendo la palabra de Dios? Porque aquí dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 5 al 6. El verso 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a leer otra vez. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los que viven complaciendo sus deseos carnales. Los que viven dejándose llevar por sus pensamientos y por su naturaleza pecaminosa.
Por eso dice aquí en Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como yo, Javier, vivía antes de conocer a Cristo, siguiendo las corrientes de este mundo, y como yo seguía las corrientes de este mundo, y como yo satisfacía mis deseos egoístas carnales, y hacía la voluntad de mi carne y de mis pensamientos, el príncipe de la potestad del aire operaba en mí, influenciaba en mi vida, y por este comportamiento que yo llevaba, la ira de Dios iba a caer sobre de mí. Por eso aquí la palabra de Dios dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y dice la palabra, y éramos porque pasamos de muerte a vida cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Él borró nuestro pasado, Él perdonó nuestro pasado, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Javier era por naturaleza hijo de ira. Por su naturaleza pecaminosa de Javier, la ira de Dios iba a caer sobre de él. Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Yo quiero que entiendan y que analicen lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo creo y lo que yo pienso. Otra vez lo vamos a leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Yo vivía satisfaciendo mis deseos carnales, los deseos de mi mente, seguía la corriente de este mundo, hacía mi voluntad, hacía lo que me placía y yo pensaba que no le hacía mal a nadie. Pero ahora que estoy en Cristo y al reflexionar sobre esta palabra me doy cuenta que yo era por naturaleza hijo de ira debido a mi comportamiento. Porque mucha gente dice, pero Dios no se enoja, Dios es amor. Pero dice en el Salmo 11 que Dios está airado todos los días con los impíos. Dios sí es amor y por eso mandó a su Hijo, porque Dios te ama y quiere que tú pases de muerte a vida y no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna, pero la gente no se quiere arrepentir. Pero la gente no quiere dejar de vivir y complacer sus deseos carnales y egoístas. La gente quiere seguir siendo influenciada por el mal. La gente prefiere vivir en las tinieblas que ir a la luz de Cristo. Por eso la ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellas personas que no quieran arrepentirse de sus pecados y sobre aquellas personas que rechacen a Cristo, porque Cristo es el único que salva y perdona pecados. Entonces, vemos que la ira de Dios caerá sobre aquellas personas que no se arrepientan y no cambien su forma de vivir. La ira de Dios se refiere al juicio divino sobre esta clase de comportamiento. Dicho juicio culminará con el castigo final del mal. Porque mucha gente dirá, si Dios no castiga, si Dios es amor, ¿por qué dice que Dios va a juzgar? Porque Dios es moralmente y perfectamente santo. Él no puede pasar por alto el pecado. Mucha gente piensa que si se muere se va con Dios, pero si esa persona no se arrepiente y no se entrega a Cristo, se va a perder. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero necesita ir la gente a Cristo y pedirle perdón y arrepentirse y entregar su vida a Cristo y depender de Cristo para que puedan tener la vida eterna. Porque una persona no puede heredar el reino de los cielos si sigue viviendo y haciendo lo que se le da su regalada gana y haciendo su voluntad.
La palabra de Dios es muy fuerte, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere es que la humanidad se arrepienta. Dios ama a la humanidad, pero Dios está airado con los hijos de desobediencia. Por eso estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Dice en Tito capítulo 3 verso 11, porque la gracia de Dios se derramó para salvación de todos los hombres. Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere que estés en la eternidad con Él, pero es necesario que tú te arrepientas, que le entregues tu vida a Jesús, solo a Jesús, porque solo Jesús salva. Dice la palabra que la ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. Todos aquellos que sigan viviendo en las corrientes de este mundo, que el enemigo siga influenciando en sus vidas y que sigan haciendo todo este tipo de deseos carnales. Entonces, es necesario que vayas a Cristo, que le pidas perdón por tus pecados. Dice en el verso 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo le dio vida a Javier cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿por qué Cristo me dio vida? Porque Javier fue a Jesús. Porque Javier le entregó su vida a Jesús. Porque Javier se arrepintió. Porque Javier se dio cuenta que sin Dios no puede. Que sin Dios yo no puedo cambiar, que sin Dios yo no puedo salvarme por mis propios méritos. Por eso aquí en este mismo capítulo dice que somos salvos. Dice en el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mucha gente piensa que haciendo obras se va a salvar. No, porque está muy bien que hagan obras buenas, porque la fe debe de ir acompañada de obras. Pero si tú piensas que vas a obtener la salvación porque ayudes a la gente, que como te vuelvo a repetir, está muy bien, pero eso no te garantiza la salvación, porque somos salvos por la gracia de Dios, porque dice en Tito 3:11, porque la gracia de Dios se derramó para salvación de los hombres. Entonces Dios lo que quiere es que aceptes el regalo que Él te da, que es vida eterna en Cristo Jesús, pero necesitas aceptar el regalo, necesitas ir a Jesús. Cristo quiere pasarte de muerte a vida, pero necesitas entregar tu vida a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque éramos desobedientes a Dios, éramos esclavos del diablo. Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos en rebelión contra Él, cautivos en nuestros pecados, pero no lo hizo. Dios nos pudo haber dejado. Dios pudo haber dicho, pues si quieren vivir en pecados, pues si se quieren morir, muéranse. Pero ¿qué crees? Que Dios es rico en misericordia. Por eso dice aquí en Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice en Juan 10:10 el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos pudo haber dejado
cautivos en nuestros pecados, muertos espiritualmente. Él pudo haber dejado que nos fuéramos a la condenación eterna, porque aquellas personas que piensan que el infierno no existe están muy equivocadas. Porque el infierno sí existe y de eso vino a salvarnos Dios. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nos pierdamos. Y al decir la palabra que no se pierda es que tu alma no se vaya a la condenación eterna. De eso vino a salvarnos Cristo, del infierno y de las garras del pecado y de las garras de Satanás. Pero el ser humano necesita arrepentirse. Dios quiere que la humanidad se arrepienta. Dios quiere pasarte de muerte a vida, quiere darte vida juntamente con Cristo. Quiere derramar su gracia sobre tu vida porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso Cristo no ha venido, porque Cristo está a las puertas, pero Cristo está siendo paciente porque quiere que toda la humanidad se arrepienta. Porque dice en 2 de Pedro 3:9, porque Dios no tarda en sus promesas, si es que algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo en el cual estamos viviendo, que es la gracia de Dios, Dios le da oportunidad a la humanidad de que se arrepienta para que puedan tener vida eterna, para que puedan tener vida, para que Jesús te pueda dar vida a ti que estás muerto en tus delitos y pecados. Yo te hago la invitación que entregues tu vida a Jesús y que le pidas perdón por tus pecados para que pueda pasarte de muerte a vida. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga. Espero y reflexiones sobre estos temas que son de suma importancia. Yo lo que más anhelo y lo que más deseo es que puedas entender el sacrificio tan valioso que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Padre mío, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque pasaste